Mi nombre es Elvio Loviza, soy ingeniero agrónomo. Vivo actualmente en la ciudad de Villa Ocampo, en la provincia de Santa Fe, bien al norte. Y bueno, si bien mi origen está en un distrito cercano a Villa Ocampo, que es Arroyo Ceibal, pasé toda mi infancia y parte de la adolescencia en el campo, en una casa de las consideradas tradicionales en el campo. Y bueno, obviamente mi escuela primaria la realicé en Arroyo Ceibal, una escuela que está al costado de la ruta, ingresando a lo que es el pueblo de Arroyo Ceibal. Y bueno, llegado el momento de estudiar en la secundaria, me trasladé a Reconquista. Bueno, con 12 años me fui a Reconquista con una situación incluso que en el libro ustedes después lo pueden ver. Me instalé en Reconquista, en el Instituto Reconquista justamente, para realizar mi secundario. Una etapa previa que me costó muchísimo salir del campo, una zona muy aislada y demás. Pero bueno, pude completar el secundario en Reconquista. Y el hecho de haber nacido en el campo, criado, hacer actividades, me llamó la atención siempre seguir ingeniería agronómica, y creo que por eso realicé esta carrera. La ingeniería agronómica obviamente la efectué en Corrientes, en la Facultad de Ciencias Agrarias. Y bueno, cuando termino la secundaria es el año 1969, un año que aquellos que recuerdan o leen estaba muy signado por cuestiones políticas, por cuestiones de organizaciones, por cuestiones de movilizaciones, donde incluso Villa Ocampo también estuvo en una, conocida como el Ocampazo. Estuvo el Cordobazo, el Correntinazo, bueno, e ingresamos en el 70, justo cuando ingreso a la facultad, en lo que se conoce como la década del 70. Una década muy convulsionada, cuestiones políticas y demás. Y comienzan todo lo que son los movimientos de LER, Montoneros, la AAA, todo un montón de situaciones que desembocan después que me recibo en el año 1975. Me traslado a trabajar a la provincia de Formosa, una provincia que en ese año justamente se produjo la tentativa de copamiento del regimiento Monte 29. Y fue una bisagra, fue algo que marcó mucho. Y justamente el soldado que estaba de acuerdo con Montoneros y el ER en ese momento fue el que abrió el portón para el ingreso al regimiento, para lo que fue el intento del copamiento, con muerte de soldados, con muerte de subversivos y demás. Yo estaba en la provincia de Formosa trabajando en un campo, y bueno, a partir de ahí comienza una sospecha muy fuerte de un santafesino jovencito, recién recibido, que podría ser un potencial subversivo. Regreso a hacer el servicio militar y termino el servicio militar, vuelvo a Formosa y ahí es donde ocurre mi detención. Yo fui detenido y desaparecido transitoriamente en la ciudad de Formosa, y obviamente mi detención, vaya paradoja, termina en el regimiento de Monte 29. Y a partir de ahí comienza un momento traumático, una experiencia vivida muy, muy complicada, que es lo que yo lo volqué en este libro que lleva el nombre Esta noche te toca a vos, que después voy a comentar a qué se debe el título de este libro. Es un libro que solamente está enfocado en el relato de lo que me ocurrió y para qué me sirvió, entre comillas, esta experiencia. ¿Qué ayuda fue en el cambio de filosofía de mi vida? No entro a defender ningún sector ni a hablar mal del otro, porque hay muchísimos libros que hablan de los movimientos subversivos, de los movimientos de los militares y demás. Pensé que no valía la pena ingresar en ese tema. Bueno, obviamente ustedes lo pueden leer después en el libro.
la situación en la que uno estuvo, fueron prácticamente 70 días en un calabozo de 2,5 por 1,5 de ancho, vendado, atado, con todo un tema de tortura no solamente psicológica, sino también reales, ¿no? Torturas físicas. Y dormir de esa manera en el suelo de cemento y demás, con el tema de los mosquitos, que yo lo menciono mucho en el libro, fue una situación muy complicada, ¿no? Algo de lo que fueron las torturas y más que se realizaban, yo las menciono en el libro, pero no me detengo mucho porque forma parte de mucho morbo en esto. Y obviamente sigue siendo un tema de grandes divisiones cuando uno habla de esto, ¿no? El golpe militar, los militares, los subversivos, el ERP. Se arman divisiones, hay utilización política también, de un lado, del otro, se habla de derechos humanos, algunos se quejan porque derechos humanos de un lado, no derechos humanos. No quise entrar para nada en este tema, en este libro, ¿no? Lo más importante que yo quise volcar en este libro es que de las situaciones límites, de las situaciones extremas, de los problemas muy complicados en la vida, si uno lo sabe utilizar, le puede servir de mucho. Ese fue mi caso. Mi filosofía de vida, yo tenía 24 años en aquel momento. La forma de enfocar la vida a partir de ahí, donde pasé por simulacros de fusilamiento, por todo lo que veía, no lo que veía, lo que escuchaba fundamentalmente, y en cada recreo, como se llama así, podía ver, ¿no? Efectos de tortura y demás. Después que uno, repito, es una experiencia personal, después de lo que yo pasé y demás, debe haber un hecho demasiado trágico en mi vida para que me afecte demasiado, porque uno supera esas cuestiones y dice, no, después de esto tiene que ser una cosa muy complicada, ¿no? Y no es que uno termine agradeciendo lo que pasó, decir agradezco, pero realmente, reitero, sí, son situaciones muy, pero muy complicadas. Y algunos me dicen, sí, pero vos zafaste. Sí, es así. Por eso que del hecho de pasarlo, zafar y demás de una situación así tan complicada, mi pregunta es ¿qué hago de ahora en más, ¿no? Aprendí tanto ahí adentro, con tantas horas de pensar, con tantas horas de no saber qué va a pasar en media hora, de esperar la llegada de la gente que torturaba, ¿no? A los que estábamos presos ahí. Cuando yo ingreso estaba solo y a la semana por ahí, se completó lo que yo llamo el hotel de 5 habitaciones. Había 5 calabozos, se completó, ¿no? Y ahí empezamos a transitar el momento de hablarnos por la pared entre las personas que estaban presas, ¿no? La mayoría salió, hubo algunos que no salieron, ¿no? Una vez que salí de ahí, la pregunta que me empiezo a hacer es ¿qué hago después de esta experiencia vivida? Y tuve el gran don, la suerte, yo creo que la ayuda de Dios también, porque tenía 2 alternativas, ¿no? Seguir despotricando, seguir resintiendo toda la vida de lo que me ocurrió, o tratar de bajar la persiana y decir, supero esto y arranco una nueva vida. Tuve esa gran suerte, porque soy un convencido de que si los problemas, el odio queda en vos, el problema es tuyo. El problema es tuyo, ¿no? Vos odias a alguien y probablemente esa persona ni enterada está
de que vos lo dies. Obviamente acepto comentarios de colegas, entre comillas, que estuvieron en esta situación y bueno, que dicen que no, que ellos los van a odiar toda la vida por todo lo que le hicieron. Bueno, entonces ahí entra un poco el tema del perdón o decir, listo, ya está, ¿no? También descubrí cuánto soporta un cuerpo, cuánto soporta una persona en situaciones difíciles. Uno dice, me estoy por morir por tal cosa, no es así. Y bueno, descubrí que la situación límite más extrema es el paso previo a la muerte, que uno lo percibía ahí adentro porque era una constante y bueno, los simulacros de fusilamiento estaban obviamente a la orden del día, ¿no? Así que todo eso yo lo quise volcar en esta publicación y acá viene el porqué, el título, ¿no? De Esta noche te toca a vos. Y bueno, viene de una situación que ocurría cuando estábamos detenidos, que las sesiones de tortura eran a la madrugada, aproximadamente a partir de la 1 de la madrugada hasta las 4 o 5, ¿no? Y bueno, después de estas sesiones de tortura, algunas veces aparecían en lo que era mi ventanita, arriba del calabozo, en la parte superior, que nosotros estimamos que era un soldado que, bueno, a la tardecita te decía, esta noche te toca a vos, como diciéndote que el próximo a torturar era uno. Y bueno, empecé con ese comentario, con amigos y demás, y surgió, se hizo famosa la frase, me hacían señas, che, esta noche te toca a vos. Y cuando llegó el momento de escribir el libro, le puse ese nombre, ¿no? Y bueno, también por ahí tomándolo en joda, digamos, para divertirnos un poco, yo siempre digo, bueno, ¿qué comían? ¿Cuándo comían? Y demás, que fue el mejor método para adelgazar que tuve en mi vida, porque, bueno, creo que perdí cerca de 20 kilos ahí adentro, lo cual era una muestra de la situación en que uno vivía, ¿no? Y bueno, ahí ustedes van a encontrar qué es lo que yo sentí en los momentos de los simulacros de fusilamiento, qué siente uno cuando está el momento previo de ser eliminado de este mundo. No creo que sean todos iguales. Y el gran pensamiento que uno tenía ahí, si la familia de uno se había enterado, mi familia estaba en Villocampo y yo en Formosa, si sabían algo mis familiares, la creencia era que uno, no sé si se habrán enterado y todo eso. Bueno, hay un momento muy emotivo en el relato del libro, que cuando me dan la libertad, que paso por una oficina, que me piden disculpas y demás, me avisan que estaba mi madre en Formosa, ¿no? Y bueno, fue un choque, como mi madre ahí, cómo sabía. Bueno, después me contaron todo, cómo se enteraron. Y bueno, me tocó caminar unas 30, 35 cuadras hasta el centro de Formosa. Les recuerdo que mi cama era mi pantalón y mi remera, como está en la foto, en la tapa del libro, y la almohada eran mis zapatos, lo cual era dificultoso para acostarse vendado y atado, ¿no? Bueno, cuando camino esas 30, 35 cuadras y doblo una avenida en Formosa, en un banco que también fui a sacarle la foto a ese banco, estaba mi madre, ¿no? En ese momento, con una cuñada de ella. Bueno, fue todo un momento muy, pero muy especial, ¿no? Ofrezco, digamos, primero agradezco a vos, a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Villocampo, a la Editorial de La Paz, bueno, por todo lo que hicieron para esto. Ofrezco, además de
que puedan contar con el libro. Algo que me encanta mucho, que son las charlas, las conferencias que me invitan a dar. Cuenten conmigo, el contacto ustedes lo van a ver. Cuando lo quieran, se arman charlas muy, pero muy lindas, y es algo que me encanta. Eso era lo que quería compartir con ustedes, y quedo a disposición de ustedes para lo que gusten. No dejen de llamarme, de contactarme. Y bueno, y gracias por su atención.